Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Paulo Daniel Cárdenas López. Soy alumno de la Universidad de Guadalajara CUSEA, Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas. Lo que les voy a presentar a continuación es mi proyecto final, el cual el tema es oferta laboral del consumo, que lo saqué del libro de microeconomía y es el capítulo número 12. Estoy en primer semestre, mi materia es economía 1 y estoy en el horario de 7 a 9 de la mañana. Bueno, antes que empezar a explicar de lo que trata y algunas fórmulas que vienen a continuación, primero quiero empezar con la introducción, que sería conocer más del tema. ¿Qué es la oferta laboral del consumo? Parte de los ingresos del consumidor provienen del trabajo que proporciona en el mercado por un salario por hora. ¿A qué a qué se quiere referir esto? Que los ingresos del consumidor provienen del trabajo que él realiza en algún mercado, ya sea una empresa o en su trabajo que él tenga, por un salario que él está trabajando por hora. Esto nos llevará a la endogenización de parte de sus ingresos y mostrará que la decisión de consumo va de la mano con la relativa oferta laboral. ¿Qué es la restricción presupuestaria y óptimo del consumidor? Representa el conjunto de todas las combinaciones posibles de bienes o servicios que, tomando sus precios como dados, agotarían exactamente el ingreso del consumidor. En la imagen podemos observar que nos dice restricción presupuestaria y nos marca en la gráfica el espacio presupuestario es el conjunto de infinitas combinaciones de bienes X y Y que en un consumidor pueden adquirir sin gastar toda su renta, o sea, sin gastar todo su dinero. En la otra, en la otra pendiente nos marca que la cantidad máxima que se puede adquirir de X si solo se consume X, o sea que la cantidad que se quiere adquirir si solo se consume esa cantidad. Y nos muestra la recta de balance, que vendría siendo la línea que baja hacia X. El subtema, el 12.1, nos habla de la restricción presupuestaria y óptima del consumidor. Si el ingreso no salarial M, el consumidor también recibe un salario por hora W, por cada hora trabajada que se proporciona. Si el consumidor trabaja T horas, su ingreso se convierte en, y viene una pequeña formulita en negro. Antes de empezar a explicar la fórmula, tendríamos que ver qué significa cada letra. T nos habla de las horas, W el salario por hora y M nos habla del ingreso no salarial. Entonces quedaría como horas, después salario por hora de las horas, de el ingreso no salarial más el salario por hora de las horas. Simplifiquemos el análisis. Pongamos un solo bien. Si la cantidad consumida del bien está representada por C y el precio del bien por P, la restricción presupuestaria se convierte en P por C igual a M más WT, que P vendría siendo el precio por C, que sería el bien, igual al ingreso no salarial más el salario por hora de las horas trabajadas. Donde T es por lo tanto la oferta laboral del consumidor. Si el tiempo legal es H y L representa la demanda del ocio del consumidor, debemos tener la siguiente fórmula, que sería H, el trabajo legal, igual a las horas más la demanda del ocio del consumidor. Nos vendría siendo después la demanda del ocio del consumidor es igual al trabajo legal menos las horas, que sería esta formulita en negro. Luego nos dice, la restricción presupuestaria se puede expresar en términos de consumo, trabajo y ocio. Nos viene una fórmula un poco más larga, pero viene de la mano con las anteriores fórmulas. Podemos observar que viene el precio y el bien menos el salario por hora de las horas. Sería igual al ingreso no salarial. Después nos marca unas flechitas que serían las flechas que nos marcan en el precio del bien menos el salario por hora de las horas más el salario por hora del trabajo legal, que nos daría como resultado
el ingreso no salarial más el salario por hora del trabajo legal. Abajo nos marca el primero otra vez el precio y el bien, pero ahora nos lo marca al revés. Primero en mayúsculas y luego en minúsculas. Que aquí tiene que ver que el precio y el bien más, que sería el salario por hora, entre paréntesis, que sería el trabajo legal, menos las horas que se vendrían multiplicando por las anteriores ya mencionadas, es igual al ingreso no salarial más el salario por hora del trabajo legal. Las preferencias del consumidor se expresan en términos de consumo de ocio y están representadas por una función de utilidad. El problema del consumidor es, por lo tanto, similar al problema de elegir entre dos bienes, consumo y ocio. En esta diapositiva, en la primera nos marca una fórmula, que sería una imagen, que nos marca U entre paréntesis C, L, con la derivada de U entre la derivada de C, que vendría siendo el bien, sería mayor que 0, la derivada de U entre la derivada de L, que vendría siendo la demanda del ocio del consumidor, sería mayor a 0. El problema del consumidor es, por lo tanto, similar a un problema de elección entre dos bienes, consumo y ocio. En la segunda imagen viene otra fórmula, que ahí lo marqué como fórmula, que viene entre paréntesis 12.3 la flecha y nos marca el bien, que sería C, es igual a 1 entre P, que sería precio, multiplicado por el ingreso no salarial más el salario por hora del trabajo legal, menos el salario por hora entre el precio de la demanda del ocio del consumidor. Ojo, en el salario por hora se tiene que dividir el precio, pero aquí ya no nos va a dar lo que sería el ingreso no salarial, sino tendría que tomarse en cuenta se tendría que tomar en cuenta la demanda del ocio del consumidor. El óptimo del consumidor corresponde a la combinación E. Aquí inserté dos imágenes. En una tenemos una gráfica, en la primera tenemos una fórmula y en la segunda una gráfica. Aquí rayaré un poco la segunda gráfica. Nos muestra el óptimo del consumidor, L y C, que sería la demanda del ocio del consumidor, y C el bien. Aquí, como lo tengo rayado, nos marca C, que sería el bien, en vertical, aquí también, y en horizontal nos marca la demanda del ocio del consumidor y nos marca el trabajo legal. O sea que, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que la demanda del ocio del consumidor con el trabajo legal, aquí nos da una formulita. Esta pendiente se saca conforme a la fórmula que está aquí, que ya la mencionaré, que sería el ingreso no salarial entre el precio más el salario por hora, entre el precio que serían el trabajo legal. Estamos hablando aquí que es el trabajo legal, y aquí nos marca otra formulita, que sería el trabajo legal más el ingreso no salarial entre el salario por hora, que serían las horas que te podrían pagar porque nos maneja salario por hora. Y aquí tenemos las horas. Nos marca la curva y esta pendiente, que sería entonces que el bien se está trabajando por demanda del ocio del consumidor. Voy a borrar las marcas. Perdón. El óptimo del consumidor corresponde a la combinación E. Aquí nos marca una fórmula que sería E igual a C, L, entre paréntesis, que sería el bien y la demanda del ocio del consumidor. Podemos observar que nos marca una fórmula y hasta abajo nos marca el precio y el bien más el salario por hora de la demanda legal del consumidor, que esto nos da como resultado el ingreso no salarial más el salario por hora del trabajo legal. Aquí nos está marcando que es trabajo legal. El subtema 12.2 nos habla de la estática comparativa.
Podemos estudiar cómo la elección óptima del consumidor reacciona a las variaciones de los parámetros de su problema, ingresos no salariales y precios. Ojo, ingresos no salariales y precios. Ocio en un bien normal, que sería el subtema de estática comparativa, nos lo marca en una gráfica, que esta es la segunda imagen, que nos habla igual del bien, de la demanda del ocio del consumidor, que lo podemos observar en la gráfica, y nos marca el trabajo legal. Pero esto nos habla de ingresos no salariales y precios. El aumento en M corresponde a un cambio al alza en la restricción presupuestaria del consumidor. Y en la imagen nos marca el aumento en M, el aumento en el ingreso no salarial, que nos está marcando sobre la demanda del ocio del consumidor y las horas trabajadas, que serían, al principio cambia, que es mayor a 0 y después es menor a 0. El subtema 12.2.2, efecto de un aumento en la tasa salarial. En la siguiente gráfica nos muestra que este aumento tiene dos efectos: modificación del precio, el costo de oportunidad del ocio, y nos marca una formulita que es 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 menor a 0, ER1 es menor a 0. Como podemos observar en la gráfica, ahora sí voy a rayar un poquito. En la segunda fotografía, que es la gráfica, nos marca aquí lo que viene siendo el bien, y esto nos lo marca como trabajo legal y la demanda del ocio del consumidor. Vemos que las fórmulas, las tres, son pues como quien dice, las mismas fórmulas, que sería el ingreso no salarial entre el precio más el salario por hora entre el precio, que vendría siendo el trabajo legal. Son las tres mismas fórmulas las que acabo de decir y están en el bien. Se ponen aquí, entonces las tres líneas bajan y marcan el punto de intersección entre el trabajo legal y el ingreso no salarial entre el precio, que vendría siendo tratando de dar la demanda del ocio del consumidor. El ingreso total del consumidor aumenta y por lo tanto puede consumir tanto antes sin trabajar más e incluso trabajar menos, que es lo que veníamos mencionando, y nos marca una formulita que sería EI2 es mayor que 0. Entonces abajo podemos observar ET es igual a ES más EI1 más EI2, vendría siendo mayor o igual y menor o igual a 0. 12.3 aplicación, horas extra. Aquí veremos sobre las horas extra trabajadas más allá de las horas. Supongamos que las horas trabajadas más allá de T, que viene siendo las horas, se consideran horas extras pagadas con un salario por hora más alto. ¿A qué se refiere esto? Que las horas extras pagadas tendrían un salario por hora más alto. En la imagen nos marca una fórmula y nos la marca empezando con las horas. Nos marca las horas, nos marca el salario por hora, entre paréntesis ya nos marca la demanda del ocio del consumidor igual al trabajo legal, menos las horas, que vendrían siendo las horas extras pagadas con un salario más alto. Y en abajito en esa misma nos marca que sería el salario por hora, sería mayor al salario por hora, digo a la 1 al salario por hora normal, que vendrían siendo las horas extra. La restricción presupuestaria se convierte en este caso, en esta diapositiva, tenemos una gráfica que es la posibilidad de una disminución de la oferta laboral y una imagen con una fórmula. Primero explicaré la gráfica. Nos marca igual de igual manera, nos marca el bien, nos marca el trabajo legal y nos marca lo que viene siendo la demanda del ocio del consumidor. Nos marca las tres rectas como en la otra gráfica y nos marca una curva de aumento hacia las horas extra trabajadas. Podemos observar aquí que es la misma fórmula, que es el ingreso no salarial
entre el precio más el salario por hora entre el precio que nos daría el trabajo legal. Son las tres mismas fórmulas, aquí las podemos observar. Nos marcan aquí las líneas en H, que sería el trabajo legal ya con las horas extra. En esta podemos observar que la curva está hacia acá y aquí nos marca el salario por hora y el trabajo legal de las horas. Estas nos las marcan como la derivada de las horas entre la derivada del salario por hora, la derivada del trabajo, de la demanda del ocio del consumidor, entre la derivada del salario por hora, que en esta nos da menor a 0 y en esta mayor a 0. En la siguiente prácticamente es lo mismo, solo que cambia al principio es mayor y en la de abajo es menor a 0, como lo podemos ver aquí. Voy a borrar esto. En la otra imagen nos marca una fórmula que nos daría la pendiente. CALE, el óptimo con una tasa salarial única W, sería el salario por hora sin el pago de horas extra. Aquí estamos viendo que no tiene el pago de horas extra. Sabemos que el aumento puede tener un efecto negativo en la oferta laboral. ¿A qué se refiere con esto? A que no, si tiene el aumento, no a fuerzas tiene que ser positivo por la oferta laboral. Por ejemplo, nos marca el precio y el bien, que sería igual a ingreso no salarial más el salario por hora de las horas. Y entre paréntesis ya nos marca lo que vendría siendo la máxima de 0 del tiempo menos las horas. De las horas menos las horas, perdón. Igual en la otra nos marca el precio y el bien más, ahora nos está marcando como salario por hora y la demanda del ocio del consumidor, que nos daría igual al ingreso no salarial más el salario por hora del trabajo legal, que en la primera no nos marcaba. Estas tres nos van a dar la pendiente, que sería la W, salario por hora, entre el precio, si la demanda al ocio del consumidor es mayor que la demanda del ocio del consumidor, teniendo en cuenta que tiempo es menor igual que tiempo. En la otra nos marca que sería el salario por hora entre el precio si L, demanda del ocio del consumidor, sea menor a lo que da la demanda del ocio del consumidor en tiempo mayor que tiempo. El efecto de un salario más alto solo funciona para horas de trabajo superiores a T, sin aumentar el poder adquisitivo de las horas ya trabajadas. Aquí el nombre de la gráfica es oferta de trabajo y horas extra. En esta gráfica nos marca las horas extra. Aquí nos está marcando el bien y todo esto en la horizontal nos está marcando la demanda del ocio del consumidor y el trabajo legal. Observamos que aquí tenemos lo que viene siendo E, baja esta línea hacia el trabajo legal y se abre como una curva aquí, que vendría siendo las horas extra, o sea, la oferta de trabajo y sus horas extra. Aquí. Esto sería todo de mi parte. Gracias por su atención.